This call is now being recorded. Bien, ahí estamos. Y pues vimos ayer ya el Renacimiento, ¿verdad? Vimos algunos de los factores que tenían que ver con ese nuevo tipo de arte. Pues es originado en Florencia, en Italia, por eso se le denomina Renacimiento florentino, Renacimiento italiano, porque es el centro, de ahí pasa al resto de países de Europa. Les explicaba también sobre el papel de las reformas protestantes o las reformas civiles, como la de Enrique VIII en Inglaterra, y que van a tener incidencia también en esa transformación de la religión cristiana, producto pues, de la reforma protestante o de las reformas protestantes. Y eso también les mencionaba que va a tener una respuesta de parte del catolicismo y eso se llama la contrarreforma. Pero los efectos en el arte de la contrarreforma los vamos a ver en un periodo que se llama barroco. Eso es básicamente lo que se refiere al arte. También les mencionaba estos dos personajes que vemos ahí en pantalla, obras de ellos, Filippo Brunelleschi y Ghiberti, que son los primeros que se tiene registro en Florencia, que comienzan a desarrollar de un arte completamente diferente, ¿verdad? Entonces les decía los concursos que se hicieron, el concurso para las puertas del paraíso, que lo gana Ghiberti, y luego el concurso para la construcción de la cúpula de Santa María del Fiore, y pues el resultado es que es como un empate, ¿verdad? 1-1. Sin embargo, siempre estos artistas intentaron mostrarse como ser ellos los que tenían pues el trabajo más válido. Es una característica también de muchos artistas del periodo renacentista que son bastante competitivos con los demás. Entonces, hay registros anecdóticos de peleas entre algunos de estos artistas también, pues por cuál era el mejor o por quién tenía al mejor mecenas como su protector. Así que pues eso, como resumiendo lo de la clase anterior, esto es las puertas del paraíso. Este también lo revisamos el día de ayer y pues aquí les vamos a tener también, esto sí viene en la diapositiva, los elementos pues de los que hablábamos el día de ayer, la volumetría para generar la sensación de primer plano, las formas trabajadas con un modelado suave, poco voluminoso para los fondos y eso da la sensación de profundidad. Luego, mientras más cerca, más grande, mientras más lejos, más pequeño. Esa es la aplicación de la perspectiva. Y luego las pátinas que se ocupan con el metal. También les decía que la técnica de elaboración para estos paneles que van en las puertas es el vaciado en bronce. Allí tenemos que tener siempre cuidado cuando nos referimos a las técnicas, qué es lo que estamos diciendo que se hizo con la obra. Si es metal, no podemos decir esculpido ni fue tallado. Si es metal, fue fundido, porque esa es la única manera de poder hacerlo, a no ser que sea un relieve en el que se ha trabajado repujado o un grabado también. Esa es otra posibilidad, pero en general son vaciados los que se hacen en metal, esculpido solo en piedra y tallado en madera. Y lo demás es modelado. El modelado es cuando transformamos una materia suave y le damos forma. Así que pues eso con lo que se refiere a las técnicas, hay algunos datos de los que ya les mencionaba el día de ayer. La perspectiva lineal, la aérea, la utilización del canon clásico, aquí ya se utiliza los referentes de Lisipo, por ejemplo, en cuanto al canon de 7 a 8 cabezas, y acá se va a tomar como norma un canon de 8 cabezas. No lo usan todos, pero la mayoría sí utiliza el canon de 8 cabezas para mostrar que esa figura tiene la perfección pues, numérica y por lo tanto cumple con los cánones de belleza que se tenían en la época clásica, la época de Grecia y de Roma. Bien, avanzo. No sé que hayan preguntas, aportes. Si no, pues avanzo. Bien, esta obra
es otro de los paneles que están en las puertas del paraíso. Se refiere a la historia de José. José, el del Antiguo Testamento, al que venden sus hermanos, ¿verdad? Porque no lo querían mucho. Y bueno, ahí va la historia de José, ¿verdad? Que termina hasta siendo intérprete de los sueños del faraón. Entonces, eso es lo que se nota acá en la escena. De nuevo, como les mencionaba en la clase anterior, primer plano de un volumen mayor, una pátina también que resalta la volumetría, eh, el mayor detalle también, y los planos fondo, eso que vemos por acá, o acá arriba también, estos con un modelado muy suave, muy sutil en el fondo. Eso nos va a dar la sensación de distancia. Luego la aplicación también de elementos lineales, por ejemplo, los que vemos acá, que es el piso. Estos también sirven para dar énfasis en cuanto a la profundidad. Luego vean la rotonda igual. Aquí tenemos ese entronque entre las líneas de fuga de la parte superior y la de la zona inferior. Ahí tenemos pues dos líneas. ¿Qué más mencionarle? Bueno, se trabajan elementos arquitectónicos de la época, pero también algunos ejemplos de la antigüedad clásica. Esta, por ejemplo, es una rotonda. Las rotondas las utilizaban bastante los griegos para los templos y los romanos para templos y para lugares públicos también. Esto que vemos acá, una rotonda. Luego todavía hay más personajes allá en el fondo, en la parte alta, que casi no se distingue exactamente qué son. Entonces, si eso se los contrapongo con lo que está en el primer plano, entonces podemos ver ahí que hay bastante diferencia, ¿verdad? Primer plano, mucho volumen, mayor tamaño, y últimos planos, pues es más pequeño, menos volumétrico. ¿Preguntas acá o algún aporte? No, bueno, gracias, Carlos. Bien, ahí tenemos en cuanto a cómo vamos a comenzar a hacer la lectura, que es lo que les decía ayer. Como los criterios compositivos se aplican ya acá de una manera más académica, más sistemática también, entonces conviene para nosotros que los leamos, que hagamos una lectura de estas formas que los antiguos artistas del Renacimiento pues tenían para construir sus composiciones. Entonces, esto creo que ya lo han visto en dibujo o en pintura. Esto es dividir el plano básico en cuadrantes. Recuerden que son 4 cuadrantes. Y esto nos dice también dónde está el peso visual o cómo distribuir el peso visual o el equilibrio visual en la obra. Acá el peso está en los cuadrantes inferiores, tanto el izquierdo como el derecho. Vean que las escenas también están divididas de esa forma. En cambio, en los cuadrantes superiores, pues vemos menos énfasis, es más fondo, y el que tiene menos peso visual es el cuadrante superior izquierdo, este que tenemos acá. ¿Por qué? Porque tiene menos volumen. Es cierto, hay brillo, pero hay más peso visual acá. Y ese peso visual se compensa con el lugar donde no hay peso visual. Entonces, eso hace que pues no moleste en la vista. Otro elemento importante es qué zona de la obra nos muestran lo que se llaman líneas de fuga. Bien, acá las líneas del edificio, acá del piso, acá las líneas de la rotonda y las líneas en el piso de este lado. Esos, al trazarlas, nos dan esto. Nos están diciendo pues que hay un ordenamiento visual. Esto es producto de lo que ya Brunelleschi había descubierto y aplicado, que es la perspectiva en la obra. Entonces, estas se llaman líneas de fuga.
Esto es algo que aparece comúnmente en las obras del periodo clásico. A veces un triángulo nada más, pero este triángulo nos dice también que los elementos principales están contenidos dentro de una forma triangular. Esta forma triangular es lo que se conoce como composición clásica. Si vemos un triángulo, le digo, ¿cómo se llama ese tipo de composición? Pues la respuesta es composición clásica. Eso nos lo dice esto, vean, aquí está esta franja que divide esta escena, bueno, esta escena de acá, la parte en dos, esa nos dice por dónde pasa la línea. Igual en este caso, aquí hay una franja que también nos deja ver hacia dónde se dirige la siguiente línea. Y ahí tenemos un triángulo compositivo. Luego tenemos este círculo que ven ahí en verde, a eso se le llama punto focal. El punto focal es el lugar que el artista quiere que le tomen atención. Aquí hay casi que dos zonas de mayor interés, que son esta que vemos acá y esta de acá. Pero la de mayor énfasis, la que tiene más detalle, más presencia hacia el espectador, es esta zona. Entonces a esta zona le vamos a llamar punto focal. O sea, es el punto donde el artista quiere que las personas dirijan primero la mirada. Acá les hago una reflexión acerca del trabajo que ustedes pues probablemente ya están haciendo, ya sea escultura, digamos relieves, por ejemplo, o la pintura o el dibujo. Y siempre la pregunta es, ¿qué parece mi obra? Y entonces hay unos segundos de silencio. No es que la obra esté mal. Lo que sucede es que no hay elementos dentro de lo que han hecho que no están. Uno de esos elementos es el punto focal. ¿Qué significa? Pues que ustedes no han hecho dentro de la obra un lugar, no han construido dentro de la obra un lugar en donde el observador deposita la mirada por primera vez al ver la obra. La obra se mira, es casi como que yo veo el cursor acá, es como si el cursor, el cursor representa hacia dónde estoy viendo. Entonces, hay obras que las veo y mi vista hace esto. O sea, está recorriendo todo el cuadro porque no hay nada que me llame más la atención. Todo me llama la atención de manera igual. En cambio, en esta obra, el punto de interés está acá y está acá. Pero el mayor peso visual, la mayor presencia en volumen lo tiene esta zona. Eso significa que Ghiberti quiso poner en esta zona el punto focal, o sea, el lugar a donde el espectador observe primero. Todo lo demás se convierte en contexto. Entonces, eso hace falta en muchas de las obras que veo cuando comenzamos el trabajo, ¿verdad? Ya sistematizado de la obra plástica. Hay que colocar siempre un punto focal. Ya vamos a ver más adelante en la pintura que es un poco más fácil de observar esto. Bien, ese punto púrpura que les acabo de colocar ahí, acá es el lugar hacia donde se dirigen todas las líneas que dijimos que eran líneas de qué. Esas líneas que están acá. Fuga. Muy bien, correcto. Digamos líneas de fuga. Aquí también me pone, Carlos me pone fuga. No es solo decir fuga, son líneas de fuga. Ese es el término que vamos a utilizar. Porque hablamos de punto de fuga. El punto de fuga es diferente al punto focal. Vean que no están en el mismo lugar, están inmediatos uno al otro, están cerca. Pero no significa que el punto focal esté en el lugar donde está el punto de fuga. Tampoco es cierto afirmar que tanto el punto focal como el punto de fuga estén en el centro de la obra. Eso no es cierto, puede estar movido. La composición triangular o clásica puede mantenerse, pero el punto focal puede estar en una zona y el punto de fuga puede estar en otra. Eso es válido. De hecho, en algunos casos, el punto de fuga está afuera de la obra. Y bueno, ¿y cómo puede estar afuera de la obra? Pues sí, el artista lo puso afuera. Y eso significa que las líneas de fuga se van a dirigir hacia el exterior de la obra. O sea, porque en la mente del artista esa obra continúa. Él solamente ha tomado una parte.
Bien, ¿preguntas con esto? Vean, pregunten. ¿Todo claro? Bueno, yo esperaría que sí. Vayan apuntando también sobre esto, vayan haciendo esquemas también, porque pues no todas las diapositivas que están viendo van a ir en el material que les voy a compartir luego en el aula virtual. Eso es porque me interesa que hagan apuntes, ¿verdad? Entonces les voy a compartir el material, pero puede que no venga esta diapositiva, sino que solamente venga esta. Entonces es importante hacer apuntes. Bien, acá un detalle, como para que observemos con una textura diferente de fotografía también, esos elementos que están en primer plano y cómo los elementos hacia los planos de fondo cambian de volumen y cambian de tamaño. Esas dos cosas son las que nos van a dar la certeza visual de que todo está bien ordenado. Si recuerdan cómo se hacía esto en la antigüedad, era básicamente los elementos en primer plano del mismo tamaño que los elementos que estaban atrás. ¿Cómo sabíamos que estaban atrás? Pues porque se elevaban los que estaban atrás, más arriba, de manera que pareciera que están atrás, pero el tamaño era igual que los de adelante. A eso se le llama yuxtaposición. Entonces, en el Renacimiento, la yuxtaposición ya no existe. Y si están yuxtapuestos, pues obedecen a otro tipo de construcción compositiva. Vean acá, los que están atrás ni se ven, solo se les ve la cabeza. Y son en tamaño menor. Entonces, eso es importante que lo tomemos en cuenta. Como dijo que se decía, ¿qué de todo lo que dije? ¿Qué de todo lo que dije? Al tamaño de las personas. Yuxtaposición era lo que se hacía antes. Yuxtaposición, eso lo veíamos pues desde los sumerios, los asirios lo hacían. También más recientemente en las clases que hemos estado viendo, las obras románicas, por ejemplo. Las imágenes de Cristo y los apóstoles están colocados como que están uno encima de otro, como si estuvieran parados en gradas los que están atrás, pero el tamaño es el mismo. Entonces eso es yuxtaposición. En este caso, la yuxtaposición no existe, sino que lo que se está aplicando es perspectiva. Eso es, por eso los elementos, las personas, mientras más lejos, más pequeñas. Porque lo que se ha aplicado acá es perspectiva. Bien. Ahora vamos a ver uno de los artistas renacentistas, de este primer renacimiento del 480 italiano, que más va a figurar. Este fue alumno de Ghiberti. Y Ghiberti, pues competía en maestría con Brunelleschi, pero quedó, digamos, un tanto atrás porque fue superado por su alumno Donatello. Entonces Donatello, él va a realizar las figuras tomando en cuenta bastante los cánones clásicos, especialmente tanto el periodo clásico como el periodo helenístico, que es como el más gustado para ellos a la hora de la representación de la figura humana. Las formas en cuanto al cuerpo se aplican cánones, perdón. Se utiliza el contraposto. Si recuerdan, el contraposto es cuando nos paramos apoyando el pie en una sola pierna y la otra se relaja. A eso se le llama contraposto. En ambos casos es contraposto. La naturalidad también con la que se representan las figuras, la suavidad del movimiento, la suavidad también de la mirada, no hay tanta fuerza como representada, sino que hay una serenidad y un equilibrio en la obra que se hace. En los rostros se puede leer expresiones de estados de ánimo, también, no es solamente hacer la escultura, sino que estos artistas también colocan como si estuviesen haciendo algún tipo de expresión emocional en la obra. Entonces eso es importante porque nunca antes se había realizado.
Bien, avanzamos. Otro más. Este es San Jorge. Si ustedes recuerdan San Jorge, o la historia de San Jorge, pues es aquel monje del siglo II de la era cristiana, pues que fue martirizado y se convirtió en santo, pero que la historia, a partir de, del periodo románico y más que todo en el gótico, lo convierten en un ser, un caballero, que tiene una historia extraordinaria a la par de él, y es la de rescatar a una princesa, a una doncella que está atrapada en un castillo custodiada por un dragón. Entonces, esa idea pasa al Renacimiento también, y San Jorge sigue siendo pues un joven y es básicamente un caballero. Se le atavía su ropaje como si fuese un soldado romano o de la época también. Ahí vemos el escudo, la capa, la, vamos, eh, el peto, creo que se llama esta parte de la armadura. Todo como si fuese un soldado o un caballero. Igual hay contraposto, o sea, hay una pierna que es la que está sosteniendo el peso y el resto pues hay como mucha serenidad y un movimiento muy suave en la construcción de la obra. Estas, por cierto, son esculpidos en mármol, ese es el material. Esto también es Donatello, es tanto el altar como las imágenes que están dentro de ella. La anunciación es uno de los temas dentro del ciclo mariano que van a gustar bastante. O sea, dentro de todas las historias que se cuentan de María, tanto que estén en los libros canónicos como las que se cuentan por tradición o en los libros apócrifos, pues la anunciación es una de las que más. La visitación va a ser otra también, que es cuando ella llega a ver a su prima Santa Isabel, igual que la natividad, y luego los episodios posteriores a la pasión de Cristo. Pero bien, vamos a hablar de esta. Es una construcción en mármol, tiene acabados en tonos dorados, pues representa al arcángel Gabriel, que de manera muy reverente le anuncia a María pues que ella ha sido elegida para madre del Hijo de Dios. Entonces vemos tanto la sorpresa como la elegancia representada en la figura, en el movimiento pues, de María. Es un movimiento bastante exagerado, pero no deja de ser armónico, porque si se fijan, las caderas están hacia el frente, pero la pierna derecha está girada hacia la izquierda. Y pues eso hace que se contorsione bastante, porque los hombros están girados en sentido contrario. Entonces es un movimiento bastante grande, pero que se ha tratado de manera muy suave, siendo que pues parezca muy equilibrado. Luego los trajes pomposos a la usanza de la realeza, muy similares también a los trajes utilizados por la realeza en Grecia o en Roma, igual que en el caso del arcángel Gabriel. Bien, ¿preguntas? ¿Qué material es? Bueno, en este caso es mármol policromado. Bien, otro dato sobre el marco, digamos, el altar donde están las hornacinas, es la utilización de estos elementos en la parte superior. Eh, Estos niños que tienen alas en el Renacimiento, pues siguen siendo los hijos de Venus y de Marte. Entonces, a los hijos de ellos se les denomina amores. Otro término es putis, el otro que se utiliza. Entonces, los amores van a ser utilizados dentro del contexto de la representación religiosa. Y es así como eh, aparecen acá dentro del contexto religioso, y para el siguiente periodo, que es el Cinquecento,
y el que le sigue es manierismo, y posterior aún en el barroco, la utilización de esta figura va a estar relacionada a la representación de querubines o de serafines. O sea, se le va a cambiar el nombre y van a convertirse en querubines y serafines. Eso los va a alejar completamente de la forma descrita en el Antiguo Testamento. O sea, ya el serafín, pues nada que ver con estos niños gorditos con alas. Igual el querubín, nada que ver. Los tronos, igual. Esas tres imágenes que ya conocimos en el medioevo y que corresponderían al primer anillo angelical alrededor de la figura de Dios, pues ya no son iguales. El símbolo cambió y pues van a ser los amores, los que están por ahí. ¿Qué es policromado? Pregunta Alejandra. La policromía, un mármol policromado o una escultura policromada significa que ha sido pintada con varios colores. Eso es básicamente, no tiene mayor explicación por ahí. Se utiliza la relieve, por ejemplo, en este caso, el relieve está marcado en las formas acá y luego sobre ese relieve se pinta. Vemos acá. De hecho, hay por lo que ha sobrevivido al paso del tiempo, más bien vemos una bicromía, o sea, dos colores nada más, que es el color del mármol y el dorado, pero es porque parte del color pues ya desapareció, porque había más colores por ahí, color para el pelo, para la ropa, para las alas, igual que aquí en los ángeles, o los querubines, perdón, y serafines, pues son más pequeños, son más oscuros en cuanto a color. Luego, María estaría en contraposto. Es un contraposto forzado el que tiene ella, porque está, sí, con una pierna en relajación, otra pierna está en apoyo, está recibiendo la tensión del peso, pero el cuerpo está girado casi que hacia atrás. Entonces, es un contraposto bastante forzado. Los contrapostos normalmente son como reposados, es como que ustedes se paran nada más, están haciendo fila en un banco, por ejemplo, o en la universidad para hacer algún trámite y bueno, se les cansa una pierna y entonces se apoyan en la izquierda, por ejemplo. Entonces la izquierda va a estar haciendo presión, está en tensión y la derecha está relajada. Y ustedes lo notan porque la pierna está doblada. Eso significa que no se recibe ningún tipo de peso, pero se les cansa la pierna izquierda, pasan a la derecha y entonces la izquierda es ahora la que se ha relajado. A eso se le llama contraposto, a esa posición, pero es una posición reposada. Acá el Donatello le ha agregado movimiento. Por eso decía, es una posición, una pose bastante forzada la que está haciendo María por acá. Bien, ¿algo más? Avanzamos. Este es el caballero Gattamelata de Donatello. Bueno, esto sería una escultura, una estatua ecuestre. Las estatuas son, recuérdense, para lugares públicos, son de gran tamaño y son elaboradas en bronce o en mármol. Ahí son principalmente esos dos materiales los que se utilizan. En este caso es un bronce y representa a este caballero pues sobre su montura. Con una mano está pues dirigiendo al caballo, le dice hacia dónde ir y con la otra sostiene las riendas. Pues ahí se nota la espada y otros elementos como la espuela, por ejemplo. Luego el caballo con mucha elegancia, pues portando a su cabalgadura y la pierna pues colocada sobre una esfera. Esto es tanto un recurso técnico como también una manera de representar el dominio sobre el orbe, no sobre la Tierra, porque aquí todavía no se termina de salir de la idea de que la Tierra es plana. Más bien es como un recurso técnico el sostenerlo, y el símbolo podría ser que está sostenido sobre el mundo, o el mundo está a los pies de él. Bien. Otra obra más de Donatello, esta también es un bronce, significa que está fundido, es una obra fundida. Y acá David se representa de manera muy joven. Acuérdense que David en la historia bíblica
pues era un adolescente cuando se enfrenta contra, ¿cómo se llama el personaje? Recuérdenme. Goliat. Goliat, correcto, gracias. Pues es contra Goliat que lucha y le corta la cabeza luego de haberle dado como una onda o una ondilla, como llamamos nosotros, en la cabeza, y luego va y le corta la cabeza. Pues se representa a un joven todavía en crecimiento, no tiene músculos marcados, eso significa que no es es un adolescente todavía, no es un adulto, y pues la desnudez hace referencia a la perfección anatómica, a la perfección también en la representación del humanismo. No hay necesidad de colocarle esos ropajes pomposos de guerras, como son las armaduras. Solamente mantiene pues acá para las piernas y el sombrero. Y bueno, la espada también. Bien, ahí me decía él sí también que era Goliat el personaje. Esta otra es María de Magdalo o la Magdalena penitente, también de Donatello. Vean la gran diferencia en la textura de la obra y en la elaboración. ¿Qué creen que pasó ahí? ¿Por qué pues David está hecho de esta forma y María Magdalena está pintada de esta? Ahí me levantaron la mano, quiero ver Álvaro y luego Manuel. Yo pienso que al David lo hicieron más definido, como con rostro más fino, y en cambio a María de Magdalena le hicieron como diríamos en salvadoreño, a lo tosca. Es para simbolizar, por ejemplo, las poses que tiene de las manos en actitud orante. Puede simbolizar, por ejemplo, que se haya tomado a María de Magdala en el tiempo de que se llevó a la crucifixión de Jesús. Así que se hizo de manera tosca para simbolizar el dolor que tiene ella por dentro, la agonía que tiene. Muy bien, es una manera de explicarlo, muy bien, gracias. ¿Qué más? Yo pienso que quizás es algo más como las formas tan quebradas que tiene la María, puede estar ligado también a la representación o el concepto que existiría en la figura de María Magdalena, ¿no? Además de que según la Biblia, María Magdalena originalmente era una endemoniada, era una persona que estaba endemoniada y que Jesús la libera y posiblemente puede que esté en ese momento, o como dice Álvaro, puede que sea una representación de cuando ella está en la crucifixión del Señor Jesús, ¿verdad? Porque en cualquiera de los casos se muestra como dolor, figuras muy marcadas. Muy bien, son interpretaciones a partir de lo que visualmente observamos y están bien. Solo que el nombre de la obra nos dice, digamos que esa, o nos da la pista de cuál es la razón. Vamos por acá, dice, Virginia dice, el título de la obra puede estar relacionado con la apariencia. Dice, el ser penitente puede ser que represente el pecado o el arrepentimiento por el mismo. Por ahí vamos ya buscando el símbolo. Pero también, acuérdense que los penitentes de los que habla la Biblia eran nazareos. Entonces, en el caso de los nazareos, pues la apariencia externa no era importante. Entonces, María Magdalena está representada de esta forma, como un penitente. No como un nazareo tal cual, porque eso era un término utilizado para los hombres y era una categoría más bien para ellos, pero la apariencia nos dice eso, el traje que está utilizando es una piel, y es una piel no así bien terminada, sino que pues, se ve que está desgarrada por algunos lugares. La actitud de las manos es de penitencia y el rostro también. Habrá que ver pues qué otros elementos Donatello toma en cuenta para hacerla, pero en cuanto a la lectura que les hago, pues es lo que se observa, es lo que está por ahí. Camila dice porque era la de David se quería representar la juventud y belleza en la que la Magdalena se quiere mostrar el sentimiento. Muy bien, eso también es una valoración correcta. Con el David es la juventud, lo vigoroso, la fuerza, el guerrero. Con Magdalena es más bien el sentimiento de culpa,
ya sea que, digamos, haya sido la endemoniada o haya sido la mujer sorprendida en pecado, en pecado, pues cualquiera de las dos servirían para hacer como argumento para la representación de ella de esa forma. Veamos, Alfredo dice, sería como el caso de Juan Bautista. Dice, no, al ser conocido como Nazareo, así lo representaban, ¿sí? El caso de Juan Bautista se representaba de esta forma, también con harapos, con pieles de manera tosca representados. ¿Sí, Manuel? También podría ser referencia a cómo en la antigüedad se llevaba la penitencia en las muertes. Cuando una persona moría o una situación como de luto, también las personas tendían a romper su ropa, a usar ropas ásperas, como de pieles de cabras, y a desaliñarse. También puede ser una referencia a eso, más lejos del nazareato también. Muy bien, gracias por el dato. ¿Es un bronce? Pregunta Néstor. Sí, esta es elaborada en bronce. Es un vaciado, entonces. Bien, ¿alguien más? No, bueno, avanzamos. Vamos con la pintura. Solo acá les pido un momentito nada más. Voy a conectar algo aquí en la computadora que se me está dar un aviso por ahí. Ahorita vuelvo. Bien, ya solucionado el asunto. Y les comparto pantalla nueva. Bien, no sé si preguntan entonces sobre la escultura. ¿Se entiende? Las características generales, acuérdense que están referidas de nuevo al humanismo, del ser humano como centro de todo, y por lo tanto las figuras son más naturalistas. Hay un sentimiento en ellas y pues hay un canon también que se aplica a nivel técnico para la construcción de la obra. Si no hay preguntas, pues pasamos al otro. Dígame. Está hecho de bronce, licenciado. Sí, ese es un bronce. Sí. Bien, ¿alguien más? Bueno, avanzamos entonces. Bien, sobre la pintura. Pues igual que en la escultura, hay una recuperación del lenguaje clásico, del arte clásico. Esto aplica, digamos, para todo el Renacimiento, pero hay dos etapas, acuérdense, grandes, que son el 480 y el 580. En el 480, la idea es que se hace más cercano pues, a ese ideal del periodo clásico. En el 580 va a haber cambio. Va a haber tanto el clasicismo, que es esa idea de hacer las cosas como lo hacían los griegos o los romanos,
pero también va a haber otro que va a tomar más bien como un alargamiento de las figuras para la construcción. Y también la influencia de culturas orientales en los temas. Pero pues en general es el humanismo el que gobierna pues toda esta producción. Entonces, ahí tenemos la idealización y el estudio de la figura humana, pues son dos elementos importantes. La idea de la belleza es grecorromana y por lo tanto hay proporción, armonía y equilibrio. Eso es lo que primero vamos a encontrar por ahí. Y vamos a hacer, ahora de nuevo, otra vez tomen apuntes, vamos a hacer de nuevo o les voy a hacer de nuevo por acá, un estudio de esta obra. Y es lo que ustedes, ¿se acuerdan? Les decía ayer, cuando hagamos grupos, eso es lo que ustedes van a trabajar como equipo, como un ejercicio para la clase. Y luego, pues, eventualmente va a ser una tarea. Vamos a hacer un estudio de la composición de esta obra. Decirles quizás antes que pues sobre esto de las lecturas acerca de la obra plástica, pues hay un montón de variantes. Entonces, puede que yo tome unos elementos que otros no toman a la hora de hacer la lectura, o puede que yo tome más o menos de los que otros que hacen lectura de la obra plástica. Antes de hacerlo, bueno, decirles que el tema es Palas, donde Palas es la misma Atenea, es la misma diosa Minerva. Minerva, Atenea, Palas, es la misma diosa. Y esta obra es de Sandro Botticelli, que es el que encontramos en esta primera etapa de la pintura renacentista. Ahora bien, si les dijera qué elementos llaman más la atención dentro de la obra, donde ustedes consideran que el artista puso mayor énfasis, ¿cuáles serían? Veamos ahí, levantó la mano. Álvaro. Tal vez el rostro o la figura de Atenea en sí, o de Palas, mejor bien dicho. El rostro, muy bien. ¿Qué más? Vayan apuntándolos, el rostro de Palas. ¿Qué otro? ¿Algún elemento por ahí que ustedes vean así que está como escondido o dicen esto es? ¿Qué, Alfredo? Como punto focal, no sé, a mí me dio la impresión que sería la mano que está sosteniendo el cabello del centauro. Muy bien, apuntemos también la mano que sostiene la cabeza del centauro. Vamos a ver, Rosandanera. Está bien, no hay problema. Ahí gracias por reportar a la compañera Esmeralda. Melinda dice luego las hojas alrededor de ella y de su cabeza, acá, en la corona. Muy bien, está bien el detalle. Noten que también es no solo ahí, también está en la ropa, está en el brazo. Dígame, Alison. Yo estoy viendo que el brazo que está sosteniendo como el bastón o no sé cómo es que se le dice, es un poco más, digamos que es mucho más largo que el brazo que está sosteniendo la cabeza del centauro. Muy bien, muy buena observación acerca de la cuestión anatómica, está bien. La lanza con hacha, dice Ismael. ¿Qué más? Lick, no sé, Dígame. pero yo siento que el torso está demasiado largo. O no sé ¿Torso si de es quién? por el vestido que se ve así. Es probablemente por el vestido, que la cintura está por acá. Este es como un doblez del vestido. Ah, ok, Lick. Muy bien, el velero o barco que está atrás, ese llama un poco mi atención. Este que está por acá, muy bien. Uno más, apuntemos ahí entonces el velero que está al fondo, el barco del fondo. El arco, muy bien, el arco acá. Bueno, el arco no, aquí está el arco. La posición de la mano del centauro, La posición de la mano. la seña o la... Sí. El gesto que está haciendo con la mano. Muy bien, gracias. Bien, nos quedamos entonces con esos elementos. Vaya, eso que acaban de observar ustedes
Eso corresponde a los elementos dentro de la obra que el artista coloca para que llamen primero nuestra atención antes que otro. Eso me explicaba con escultura, ¿verdad? Y eso nos falta a veces, o nos hace falta en la obra que realizamos. La obra no la logramos, no logramos hacer que tenga el impacto visual que sería que queremos, porque no le hemos agregado un punto focal, sino que el ojo, voy a moverme acá en esta parte, es como que yo me paro frente a la obra y entonces comienzo a ver esto, hago esto. No encuentro un lugar en donde centrar mi atención, es porque la obra no tiene punto focal. Los artistas de Renacimiento sí ubicaban punto focal. Ahora bien, vamos a comenzar. Lo primero que observamos siempre que veamos una obra, independientemente de la época, lo vamos a comenzar a hacer aquí, porque es acá donde el artista le pone atención a las composiciones. Pero lo primero es esto, es la división del plano básico en cuadrantes. Y eso significa que la obra se divide en 4 partes iguales. Esas 4 partes nos van a determinar la posición de los elementos de manera que sea equilibrado. El equilibrio es una de las características de las buenas composiciones. Puede ser visual o puede ser oculto. En el caso del equilibrio visual es cuando observamos que elementos se compensan mutuamente en la obra y son observables. Eso sucede en la mayor cantidad, en la mayor parte más bien, de obras naturalistas, figurativas, hiperrealismos, casi todo aquello en lo que hay figuración, pues lo podemos ver. Ahora, donde no es tan fácil de observarlo es en la obra abstracta, porque ahí entonces el equilibrio es oculto. O sea, no lo observamos, sino que lo intuimos a partir de las diversas interacciones que hacen los elementos de la obra. Entonces, en este caso es la época clásica, periodo del clasicismo, y entonces pues se utilizan elementos matemáticos, geométricos para la construcción de la obra. Entonces, lo primero, tenemos acá los cuadrantes de la izquierda y la derecha nos dividen la obra en 2 segmentos. ¿Se fijan? El centauro está entre el cuadrante superior izquierdo y el inferior izquierdo. Y Palas está entre el superior derecho y el inferior derecho. Está dividida la obra entonces acá. En cuanto a los pesos inferiores, la mayor cantidad de tonos saturados que son más oscuros están en la parte inferior, y los que pesan visualmente menos están en la superior. Eso también nos ayuda a que entendamos bien la obra. Ellos están sobre el suelo y hay un peso visual ahí en ese lugar, compensado con los elementos más vacíos en la parte superior. Todos los elementos se compensan, y se compensan de manera opuesta. Es decir, este se compensa con este y este se compensa con este otro que vemos acá. Es decir, están compensados. Ahora bien, eso es en cuadrantes. Ahora quitamos los cuadrantes y veamos esto. ¿Cómo les dije que se llamaba eso? Composición clásica. Composición clásica. Muy bien, gracias. Composición clásica. Ahora, ¿cómo saqué yo ese triángulo ahí? O sea, yo me lo inventé, yo dije aquí llevo un triángulo y lo puse. No, yo observé la obra. Y al observar la obra, resulta que me encontré elementos que me marcan una composición. Vean el brazo del centauro acá y vean el brazo de Palas acá. Ahí pasan unas líneas. Entonces, si yo estas líneas las continúo, me van a llegar a un vértice en la parte superior, que me llevan a otros vértices en las inferiores. Entonces, yo ahí corto y cierro el triángulo. Este triángulo, recuerden, se llama composición clásica. Ese es el nombre que le llaman. ¿Y por qué le llaman composición clásica? Porque aparece aquí. La utilizan acá en el periodo renacentista, en el periodo del clasicismo. En el barroco, bueno, de hecho en el manierismo, en el barroco, en el neoclásico, bueno, el neoclásico regreso un poco a esto, pero veamos que no tanto. Pero neoclásico, romanticismo, realismo, las vanguardias, van a tener sus propias maneras de componer en el plano, sus propios tipos de composiciones.
Entonces, a esta se le llama clásica porque aparece en el Renacimiento y es donde más se utiliza. Esa es la razón. Bien, ¿qué más podemos encontrar ahí? Esto se llama línea de horizonte. Y me pueden decir, mire, pero ahí lo puso justo donde está el límite del lago o el mar que está en el fondo. Y pues lo que sucede es que el artista, Botticelli, lo ha colocado ahí. Pero la línea de horizonte, esa está ubicada frente a nuestros ojos. No sé dónde están ustedes, están en una mesa, en una habitación, están en una hamaca, ¿cómo se llama esto? Una piscina, en el mar. En el lugar donde estén, si ustedes miran hacia el frente, calculen más bien que de lo que está a su alrededor está a la altura de sus ojos. Eso que encuentren y observen a la altura de sus ojos, a eso se le llama línea de horizonte. Ahí está ubicada según el punto de vista de ustedes. ¿Se entiende eso? Pero díganmelo, porque es muy importante. Si no, después me ponen la línea de horizonte donde no va. ¿Se entiende que la línea de horizonte está a la altura de nuestros ojos, independientemente a donde estemos ubicados y a donde estemos viendo? Entonces, siempre está a la mitad de la imagen. ¿Perdón? Siempre está a la mitad de la imagen. No, en la vida real les dije, ustedes están ubicados en diferentes contextos. Les dije en una mesa, en un escritorio, en una hamaca, donde sea que estén, vean a su alrededor y ubiquen aquello que está a la altura de su mirada, a la altura de sus ojos. ¿Se entiende? Bueno, Carlos dice que sí por acá, Melinda dice también que sí. Y Néstor dice, dependiendo de la posición de la línea horizonte, las figuras se ven afectadas en la perspectiva también. A eso es a lo que quería llegar. Por eso, una vez ubicado ya ustedes en el lugar donde está en la línea horizonte, ahora les pido que se pongan de pie y observen otra vez a su alrededor. Y otra vez busquen qué es lo que está a nivel de sus ojos. ¿Ya lo hicieron? Bien, si ya lo hicieron, siéntense de nuevo y vuélvanse a levantar y miren para otro lado. Y van a observar cómo la altura, que es lo que cambia, nos ubica los objetos en una posición diferente en relación a nuestros ojos, o sea, nuestra posición. Entonces acá es donde aplica lo que Néstor dice. Dependiendo de la posición de la línea de horizonte, las figuras van a verse afectadas, o sea, se van a ver diferentes. Las vamos a ver hacia arriba, contrapicado, por ejemplo, que es uno de los términos utilizados en fotografía. En picado, que es cuando lo vemos de arriba hacia abajo, o cuando lo vemos también en planos diferentes. Bueno, ya en términos de vanguardia, pues aparecen los planos subjetivos y cosas por el estilo, pero los puntos de vista subjetivos. Pero acá nos interesa que ubiquemos o que sepamos dónde está eso. Ahora, esto es como para su obra, ¿verdad? Su obra, lo que ustedes producen. Tampoco se olviden de la línea de horizonte. Si están haciendo algo naturalista, la línea de horizonte que ustedes ubican en la obra le va a decir al observador, o sea, a mí cuando me paro enfrente de sus trabajos, dónde está mi ojo, mis ojos, dónde está la altura de mis ojos. En este caso, yo he ubicado la línea de horizonte acá, porque ya van a ver, cuando coloco las líneas de fuga, resulta que la perspectiva está, me dice o me indica que los elementos se dirigen justo en dirección hacia la línea de horizonte. Y entonces yo veo, es como si yo estoy viendo, mis ojos están acá. Pero si bajo mi vista, entonces yo esto lo veo de arriba hacia abajo. Pero si subo mi vista, esto lo veo de abajo hacia arriba. Eso significa que yo estoy parado frente a esta escena, yo estoy parado a esta altura. A esta altura están mis ojos. Entonces yo veo hacia arriba y veo hacia abajo en la obra. ¿Se entiende? Díganme sí o no. Sí, Sí, licenciado. sí, Bueno, díganme también si en caso no solo sí o no, ¿verdad? No les voy a cerrar la posibilidad. Si hay algo más, pues ustedes digan. Bien, sí dicen por ahí la mayoría. Entonces, bien, entonces línea de horizonte.
Esto no se nos debe de olvidar. La línea de horizonte no siempre va a estar a la mitad. Puede estar arriba, puede estar abajo, depende de dónde el artista la colocó. Esto, recuérdense que nos dice a nosotros como observadores dónde estamos ubicados en relación a la obra. Bien, ¿qué más? Ahí vamos con las líneas de fuga. Vean de dónde salió. Ven aquí arriba. Hay unas líneas del risco este que está acá. Hay unas líneas inclinadas. Entonces yo las tomo como referencia. En el suelo, vean también. Esto es lo que les decía, vean. Estas, como mi punto de vista está acá, mi horizonte está acá, entonces yo esto lo veo de arriba hacia abajo. Es como que levanto mi mirada. Pero si veo hacia los pies de ellos, yo los estoy viendo desde arriba. Y eso me lo dice esta zona. A eso se le llama líneas de fuga. Esas son líneas de fuga, las que he marcado ahí con rojo. Carlos Alfredo dice entonces que el punto de fuga está fuera de la obra, y eso es correcto. Ese recuadro que les acabo de colocar. Resulta que el punto de fuga está afuera de la obra, no está adentro de la obra. Ustedes no pierdan tiempo en tratar de forzar que el punto de fuga tiene que estar dentro de la obra, porque eso no es cierto, eso no sucede siempre. El artista, acuérdense, él nos está mostrando en la obra solo una parte de todo ese universo que él está observando en su mente. Entonces él no solo nos muestra una parte. Si el paisaje continuara, si la obra fuera el doble de grande, entonces probablemente el punto de fuga quedaría acá, y quizá viéramos aún otras líneas de fugas que nacen de este lado contrario. Entonces, eso es importante que lo recordemos. El punto de fuga no siempre está dentro de la obra, puede estar afuera. En mucho lo vamos a encontrar siempre dentro, porque los artistas buscaron, Rafael, por ejemplo, buscaba siempre que las composiciones fueran como bastante simétricas. Entonces, para forzar la simetría, ubicaba el punto de fuga en el centro, y casi siempre a la altura del horizonte. Entonces, en este caso, coincide la línea de fuga con la línea de horizonte. Y ahí es donde encontramos el punto de fuga. Bien. Lo que sigue es el punto focal. El punto focal es el lugar donde el artista quiere que ustedes observen primero. Y vean lo que pasa cuando lo coloco. Ustedes me dijeron que lo que más les llamaba la atención cuando veían la obra era la cabeza de Palas. Vean, está dentro del círculo. El brazo, las flores o hojas que tiene sobre la cabeza, la mano que sostiene la cabeza del centauro. En el otro grupo me dijeron la cabeza del centauro. Acá me dijeron también el brazo del centauro. Me mencionaron el arco, que es el que tiene atravesado acá en el torso. Aunque me dijeron los dos, pero voy a tomar en cuenta este. Noten que, bueno, y el barco que me dijeron que está ahí en el fondo. Noten que todo eso que ustedes mencionaron está adentro del círculo. ¿Qué significa eso? Pues que sí funciona el punto focal que Botticelli colocó en la obra. O sea, nos está diciendo a dónde tenemos que ver primero. Lo demás lo vamos a ver, es cierto. Vamos a seguir observando la obra. Nos paramos frente a una obra y observamos cada detalle, desde los pies de Palas hasta pues los elementos de paisaje que están ahí en el fondo. Pero antes de ver todo eso, primero observamos acá, porque ahí está el punto focal. ¿Se entiende? Sí, Luis. Bien, ¿algún comentario? Vean cómo se observa. Lo colocamos esto. Estas es las líneas de construcción de la obra. Eso es lo que está ahí. Inicialmente veíamos solamente la pintura, ¿verdad? El de Palas tomando al centauro. Pero ¿qué encontramos ahí? Pues composiciones geométricas. Acuérdense, el Renacimiento es justo traer todos aquellos elementos que ya utilizaban los griegos y los romanos para la construcción de la obra plástica. ¿Y qué es lo que utilizaban los griegos? Pues las matemáticas, la geometría. Y eso es lo que estamos viendo acá. Eso es lo que se aplica en la obra. Por eso es que es tan equilibrada,
tan exacta en cuanto a la composición. Eso es algo que no veíamos antes. Eso es uno de los aportes grandes del Renacimiento y es algo de lo que se conserva hasta la fecha. Independientemente de cuál sea nuestra predilección en cuanto a gustos artísticos, estoy pensando que hay unos que les gusta, que hay quienes les gusta la obra más abstracta y hay quienes les gusta más lo figurativo. Para quienes trabajan el figurativo, ya les habrán dicho en algún momento que su obra es clásica. Cuando trabajan a partir de los criterios que se vieron en Grecia, Roma o en el Renacimiento. Y eso está bien. En la Escuela de Artes, los programas están construidos en los primeros años para que se haga trabajo y se reflexione acerca de esto. Ahí luego ustedes escuchan críticas pues en redes sociales, que es donde ahora se acostumbra, acerca de los métodos y todo. Bueno, lo que sucede es que el plan de trabajo cuando se hizo, pues se pensó en esta parte académica en los primeros años, para que luego se fuera a la parte de investigación en los últimos años, pensando en que el proceso académico es justamente eso, mostrar la tradición, lo académico, que es lo que estamos viendo acá, y luego pues ustedes ya utilizan una interpretación propia para la construcción de la obra. Y ahí ustedes deciden qué tipo de composiciones utilizan, si es un equilibrio visual, si es un equilibrio oculto. Entonces, eso lo van a hacer ustedes en la medida que van avanzando en la carrera. ¿Comentarios? No, pues yo espero que todo se haya entendido. Veamos, Néstor dice, las líneas de fuga tienen que tocar la línea de horizonte. Puede ser tanto dentro o fuera de la obra. Sí. Hay casos en los que la perspectiva se vuelve un poco forzada y es que pareciera más bien que todas las líneas convergen hacia el centro de la obra y a veces no necesariamente encaja en la línea de horizonte. Eso sí puede suceder, pero eso ya depende del artista, de alguno de estos renacentistas. Puede que no coincida. Aún en el barroco puede que no coincidan, pero digamos que la regla es esa, y hay excepciones a la regla. Eso sí puede ser. Pero me dice, mire, el profesor dijo que esto encajaba y resulta que no encaja en esta fórmula que nos dio. Puede suceder eso, que no encaje la obra en lo que yo les he estado mencionando, pero en general sí lo va a hacer, porque es lo que buscaban ellos. Bien, ¿algo más? Si no, avanzamos. Bien, vamos entonces sobre los temas o las temáticas, dado que hay una apertura mayor a los temas que no son religiosos, porque no porque la iglesia lo permita, sino más bien porque ahora la iglesia no lo domina todo. Ahora se le han salido de las manos ciertas áreas territorialmente hablando, aquellas que han quedado bajo dominio protestante, por ejemplo, los artistas de esa zona, pues tienen una predilección por temas más mundanos, más alejados de la religión. Pero dentro de los territorios en los cuales el cristianismo católico principalmente domina, resulta que se van a utilizar siempre temas de los que se ven en la mitología, pero hay un sentido moralizador al usarlos. Si vemos, por ejemplo, una escena en la que aparece Dionisio y un bacanal, pues la obra está ahí, fue hecha para un contexto religioso porque se está mostrando una falta, un pecado, y esa imagen luego va a servir para adoctrinar. Por eso se utiliza. Entonces, una de las variantes grandes en cuanto a temática es los temas mitológicos. Deja de ser ya el único tema la religión y pasan a usarse también temas mitológicos o temas de la vida cotidiana también, siempre con un sentido moralizante. Eso sí no se va a despegar todavía por completo de la religión, porque sigue teniendo control. Acuérdense que les mencionaba cuando veíamos sobre las reformas protestantes. En los territorios católicos, pues aumentó la presión por parte del Santo Tribunal para la doctrina de la fe.
que es la que conocemos comúnmente como la Santa Inquisición. Y en los países protestantes no es que no existiera eso, sino que también se normó, aparecieron tribunales similares a la Santa Inquisición que también perseguían aquellos que se apartaban de las creencias que ellos estaban estableciendo y de las nuevas reglas y normas que habían aparecido. Entonces, eso va a suceder siempre, pero los temas van a ser más abiertos siempre en las regiones protestantes. Eso sí, ¿por qué? Pues porque aumenta la crítica hacia el catolicismo. Eso no lo vamos a ver. No vamos a ver dentro de territorios católicos, los estados pontificios, por ejemplo, que se haga una crítica al papado. Eso lo van a hacer en las zonas en las que están bajo dominio de principalmente de las religiones protestantes. Así que bueno, eso por ahí. Siempre la temática, como les mencionaba hace rato, que va a ser como predilecta es la anunciación, esa escena en la que el arcángel Gabriel se acerca a María y le da el mensaje que ella es la elegida pues para ser la madre del Hijo de Dios. Entonces, eso se llama la anunciación, esa es la escena dentro de todo el ciclo mariano. Bueno, en esta obra, de hecho, hay dos partes. Una es el jardín del Edén y la expulsión de Adán y Eva. ¿Okay? La expulsión de Adán y Eva del paraíso. Y la anunciación acá. ¿Por qué las dos escenas están en la misma obra? Porque según la tradición y según la doctrina más bien católica o cristiana en general, pues la venida de Cristo tiene que ver con la limpieza de los pecados desde la época de Adán y Eva. Entonces por eso aparecen ellos acá en la escena. Y bueno, el arcángel y María. Un dato sobre cómo van cambiando que están en mayor tamaño. Un dato sobre cómo van cambiando las representaciones. Vean, los ángeles y arcángeles, que son los que más vemos acá, en el Renacimiento, van a ser andróginos. No van a aparecer ni mujer ni hombre, sino que se ve como si fuese una media entre ellos. ¿Y Michelle? Dígame. Discúlpele, yo en las salas del ángel Gabriel, ¿tienen ojos o es que estoy viendo mal? Sí tiene unas marcas que parecieran ojos en la parte interna. Acá. Especialmente en las puntas de las alas de las plumas más largas. Sí parecieran ojos. El símbolo es el de los querubines y los serafines, en este caso el del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que tienen ojos en las alas, pero no es común. Si viéramos un poco más a detalle esto, veríamos que no son ojos, sino que solo lo parecen. Más bien son como las marcas que tiene ¿cómo se llama este? El faisán, creo que el faisán o es el pavo real. El pavo real en las plumas, que tiene estas formas que parecieran ojos. De hecho, ese es el origen de la idea de los ojos en las alas, las marcas que tiene el pavo real. Entonces eso es lo que estaría por ahí. Bien, ¿alguien más? ¿No? Bueno, en cuanto a simbología, aquí tenemos la Dextera Domini, las manos de Dios. Bueno, en este caso son ambas manos que es como si estuviesen dirigiendo desde esta zona en la que el cielo se ha abierto al Espíritu Santo que viaja en ese haz de luz hacia donde está María. La actitud de ella es de obediencia, es de sometimiento, y ella pues se agacha como pues en reverencia, igual la reverencia que le está haciendo el arcángel Gabriel acá. Vean que parece mujer, pero los arcángeles femeninos o los ángeles o arcángeles femeninos pues aparecen más bien en el barroco. En este momento son un tanto más andróginos. Bueno, ¿qué más podemos decir de ella? Ahí el detalle. Eso es lo minucioso del detalle de la parte del jardín. Vean ahí que pues cada planta ha sido hecha hoja por hoja
cada flor pétalo por pétalo. Igual las inflorescencias, que son el ordenamiento de los gajos o los racimos de flor, pues igual, están hechos de manera muy naturalista. Ahora vean la ropa del arcángel. En algunos casos, en estas pinturas se utilizaba lo que se denomina pan de oro, que es una capa delgadísima de oro que se aplica con pincel sobre la obra. Eso volvía como más valiosa la obra. Bien, otra escena también de la Anunciación. En este caso vamos a hacer la lectura. Bueno, vamos a hacer la lectura en esta y en la anterior también. Lo mismo que les mostré hace un momento. Vamos a ver primero con esta. Ahí tenemos el plano básico, los cuadrantes. Vean cómo está dividida la obra. El mayor peso visual, ¿hacia dónde está? Digo peso visual, no punto focal, sino el peso visual. O sea, hacia dónde me jala, así, entre comillas, la vista cuando veo la obra. A María. Ah, bueno, acá María, ¿a quién más? El ángel, me dicen por acá. La persona que está sentada. Que está sentada, en este caso es María. El cuadrante inferior derecho, ahí estamos hablando ya con términos técnicos, miren. Cuadrante inferior derecho, acá. En lo personal el jardín, muy bien, es otra opción. Yo diría que la parte de María, porque la parte del jardín es como un plano más atrás, no está como primer plano. Muy bien, entonces acá, plano donde está María. Yo a Jesús veo, dice que compañero, sí, hay un mascarón acá en la parte superior en la que aparece la imagen de Jesús. Bien, pues tanto lo que me dicen con micrófono como lo que me escriben por aquí en el chat, pues es válido, depende de nuestra percepción de la obra, pero los dos elementos que me han dicho me llevan entonces a decir que hay un equilibrio. Esta zona, que este jardín es más pesada visualmente, vean, son tonos oscuros, llaman más la atención, pero el artista lo compensa, este Frangélico, lo compensa con la imagen de María acá. La imagen del ángel es tenue. Si ustedes prestan bastante atención, notarán que casi que se funde de cierta manera con las paredes y el piso. Dice, no, yo veo que está bastante firme la vestimenta, el vestido se nota bien. Véanlo bien. Es casi en la misma gama tonal acá. Entonces, eso se pierde un poco. Entonces, nos deja dos puntos que están opuestos. El jardín en la imagen de María acá. Entonces, en ese caso, hablamos de un equilibrio visual. La obra está equilibrada. Los cuadrantes, tanto los izquierdos como los derechos, están equilibrados. Hay un equilibrio visual bien real. Dice las alas del ángel, también Catherine y Néstor dice, por el contraste del azul con el entorno. Es esta zona de acá. Pero ven que también hay azul aquí, que representando la bóveda celeste en las bóvedas de la imagen, de esta pequeña capilla. Bien, ya tenemos los cuadrantes por ahí. Acuérdense que estos se compensan de manera contraria. O sea, este cuadrante se compensa, el inferior izquierdo se compensa con el superior derecho. Y el inferior derecho se compensa con el superior izquierdo. Así es la compensación. Ahora bien, tenemos los cuadrantes. ¿Cómo se llama eso? Composición clásica. Composición clásica. Muy bien, muy bien. Eso es justamente la composición clásica. Si en el examen me ponen el triángulo, están mal, porque ese triángulo tiene un nombre y es composición clásica. Y acuérdense que tiene que ver con los ideales de Grecia y de Roma, la geometría y la matemática, para representar válidamente pues la belleza. O sea, si la belleza no es comprobable con las matemáticas y la geometría, entonces ese objeto no es bello. Y en este caso se cumple. Por eso ahí. Ahora me dicen de dónde salió este triángulo. Vean otra vez los elementos que me dicen dónde hay una línea.
Parece que la línea en composiciones y en la lectura del alfabeto visual, la línea es tanto objetiva como subjetiva. O sea, la línea yo la puedo ver, en este caso, por ejemplo, la línea del haz de luz que baja desde el cielo hasta donde está María, eso lo puedo ver, es una línea, pero eso es cuando es visual. Cuando es subjetiva, entonces yo la intuyo adentro de una imagen. Por ejemplo, el caso acá del arcángel, se intuye una línea acá adentro. Igual en el caso de la inclinación, María está sentada, pero cuando se inclina, aparece una línea también ahí. Si yo trazo esas dos líneas, me van a llevar hasta lo que ya me mencionaban antes, la imagen de Cristo acá arriba. Ahí está el vértice superior del triángulo. Y los vértices inferiores pues son los límites dados por los pilares que están acá abajo. Ahí está. Entonces ahí está la composición clásica. ¿Qué más? Punto focal. Pero no les pregunté qué le llamaba más la atención. Pero el punto focal está entonces entre el dorso del arcángel Gabriel y el dorso de María. Ahí sería ubicado lo que más llama la atención visualmente. Esto, ahora ya valorando esto con color, con peso en color, entonces nos manda atrás el jardín, donde ya vemos al fondo a Adán y Eva. Los puntos de fuga. Vean, ¿de dónde los saqué? Para que ustedes vayan haciendo pues reflexión sobre qué es lo que tienen que observar. Vean la banca que está allá en la puerta de atrás. Aquí. Luego vean estos, la altura de los capiteles, de estos capiteles, la altura de estos capiteles, noten cómo va bajando. Luego las basas de las columnas también tienen unas líneas. Entonces, si yo tomo esas marcas, esas zonas y las convierto en líneas, entonces ahí me aparecen las líneas de fuga. Eso significa que en este caso el punto de fuga está ¿dónde? ¿Dónde? Adentro de la obra. Y fíjense que creo que no puse acá. La línea de horizonte, en este caso, está ubicada justamente ahí. Estamos como visualmente, estamos levemente arriba de la cabeza del ángel, del arcángel y de María. Eso significa que la línea de horizonte pasa por el punto de fuga. Bien, preguntas, ¿se entendió? Sí se entiende, entonces podríamos decir que se ve un poco forzado en este caso el punto de fuga, ¿no? Ya que lo ha forzado que esté adentro de la obra. Sí, muy bien. ¿Sí? No, nada. Ah, bueno. Sí, pero lo que dice el compañero es cierto, vaya, lo del forzar el punto de fuga. Vean los capiteles. Acá, esto es lo que se ve forzado. Por eso es que la bóveda y en general la parte superior del edificio que enmarca la escena se ve pequeña y se ve como corta en cuanto al fondo, porque se ha forzado la posición de las líneas de fuga y por eso encaja dentro de la composición. Dígame. Yo tengo una pregunta. Cuando se hace estos diagramas dentro de la imagen, cuando se está pintando una pieza, ese mismo, son esas mismas puntos de vista que el artista tomaba, o esa es una manera de... Desde que casi no te escucho y no sé si es problema del micrófono. No sé si podías repetirme, por favor. ¿Sí? Hola, hoy sí. Hoy sí, claro, fuerte y claro, muy bien. Ok.
esta forma de esquematizar las piezas históricas es una forma posterior para analizarlas o es algo que el artista utilizaba para plasmarlas? Muy bien, esa es buena pregunta. No, resulta que el artista las utilizaba para la construcción de la obra. Ahora, él no dejó un manual de cómo hacerlo, ¿verdad? Y decimos, bueno, él las hacía de esta forma, porque dijo cómo las hacía. No, los análisis posteriores, que son los que hacen ya historiadores, artistas, que pues ponen atención a la manera como se construía la obra plástica en este momento, se comienzan a encontrar esas coincidencias en cuanto a las líneas que le vimos, la de horizonte, las líneas de fuga y todo lo demás. O sea, los análisis son posteriores, pero los criterios de construcción de la obra a partir de líneas, eso es definitivamente renacentista. O sea, sí lo hacía el artista de manera consciente. Lo que nos ha tocado a nosotros es encontrarlo eso ya en la obra de él. Pero eso sí lo hacían de manera consciente. Por eso se dice que la obra de este periodo, que es más clasicista, se dice que es muy académica, porque responde a reglas bastante claras de las que el artista casi no podía salirse. Y de hecho no creo que pensar en salirse de ellas, estaba muy conforme con la utilización de la geometría y las matemáticas en la construcción de la obra. Y eso me recuerda algo. No sé si han escuchado acerca de esta forma que se utilizaba para distribuir de manera ordenada las partes en una obra. Es la proporción áurea. Yo aquí no les he hablado de proporción áurea porque es un poco complicado de explicarlo, pero muchos artistas la utilizaban para dimensionar la obra. O sea, calculaban matemáticamente la obra a partir de la proporción áurea. Y la proporción áurea en matemáticas se entiende como muy similar a la frecuencia Fibonacci. La frecuencia Fibonacci es una secuencia numeral en la que cada número tiene la misma distancia proporcional. Y los primeros números son 1, 2, 3, 5, 8 y 13. Todos esos números tienen la misma distancia entre ellos. ¿Y cómo se obtienen? Bueno, el 1 es el primero. Entonces, el 1 lo sumo con el 1 y me da 2. Luego el 2 lo sumo con el 1 y me da 3. Luego el 3 lo sumo con el 2 y me da 5. Luego el 5 con el 3 y me da 8. El 8 con el 5 y me da 13. Y así sucesivamente. Esa es una secuencia proporcionalmente directamente proporcional. O sea, cada número tiene la misma distancia matemáticamente hablando. Entonces, esta proporción áurea funciona de manera similar y aparece, bueno, nos lo van a decir en la naturaleza, lo utilizaron los griegos, lo utilizaron los renacentistas y está ahí. Entonces, de esa sí no la vamos a aplicar acá porque es un poco más complicado, tenemos que estar haciendo cálculos matemáticos, pero sí se aplica. Entonces, esto sí, el artista era completamente consciente de lo que estaba haciendo. Y es así como funciona. Si no lo haces de esa forma, entonces es un artesano. Esa es también lo que nos hace diferente el artista del artesano en esta época. Bien, ¿algo más? Creo que nos quedan unos minutitos todavía. Viene la sucesión de Fibonacci, ¿así? ¿Cómo? La geometría sagrada, dice Néstor, justamente, eso es. ¿Sí, Mabel? Sí, solo quería preguntar, no escuché, ¿verdad que es Adán y Eva los que están atrás? Sí, ellos son los que van por acá porque es una representación del pecado original en esta zona y la cura, por así decirlo, el momento el primer paso para que ese pecado desaparezca es justamente la anunciación, es decir, el anuncio de que viene quien va a quitar todos esos pecados. Por eso está unida la escena. Es decir, aquí se cometió el pecado y aquí se va a remediar. Eso es lo que nos dice el artista con las dos escenas en la misma pintura. Bueno, avanzamos. Este es otro también, la misma temática, la de la anunciación.
Y este es el convento de San Marcos. Ahí tenemos proporción clásica, punto focal, líneas de fuga, punto de fuga, línea de horizonte. Por eso la línea de horizonte está a la altura de nuestros ojos siempre. Entonces, cuando nos paramos enfrente de la obra, hacemos la lectura. Si hay arquitectura, por ejemplo, que es eso que está por acá, entonces vemos que si observamos la parte inferior de la obra, estamos viendo desde arriba, pero si observamos la parte superior de la obra, estamos viendo desde abajo. Significa que nuestra línea de horizonte está más o menos a la mitad. En este caso, a la altura de la cabeza de el arcángel y de María. Y pasa muy cerca del punto focal. El punto focal, bueno, en esto se lo represento con el cuadrito amarillo. Bien, esta es más complicada. Veamos, en esta obra se siente menos forzado los puntos de fuga. Dice, sí, vean que la imagen es más amplia, la arquitectura es más amplia. Entonces se nota menos, es cierto, lo forzado. Bien, esta es un poco más complicada. Este es de Sandro Botticelli también y representa la piedad. Acá haciéndoles el recordatorio, la piedad es una temática que aparece en el gótico y se refiere a María recibiendo el cuerpo de Jesús luego de haber sido descendido de la cruz. Todos esos partes o momentos dentro de la pasión de Cristo van a ser motivos para pinturas de acá en adelante. A todo eso que le llamamos pasión de Cristo, todos los momentos que existen dentro de ella, pues son temas para la construcción de obras. Bien, entonces acá tenemos la figura de María al centro, sostenida por San Juan Bautista, no, San Juan el Apóstol, perdón. Tenemos por la cabeza de él a María de Magdalo y por los pies a María, la hermana de Lázaro. Vemos a San Pedro también por acá. Eso me parece que es Santiago. Y este otro pareciera Juan el Bautista. Son los que han colocado alrededor de la obra. Estas no se alcanzan a ver quién es. Probablemente es María, la esposa de Cleofas, esta que está acá. La que se conoce como María Cleofas. Bien, vamos a ver la composición. Este elemento aparece también en las obras. No siempre se observa, por eso no se lo había mencionado, porque no siempre aparece. Pero, o menos, no siempre aparece fácil de leer. En esta se nota más. A esto se le llaman líneas de movimiento. Acá. Eso significa que las figuras están moviéndose en dirección hacia un punto, y ese punto es la cabeza de Cristo acá. Entonces hay como una tensión, una fuerza que lleva a las figuras hacia este punto. Luego tenemos los cuadrantes. Vean la manera como se compensan. La composición clásica. Esa es fácil de observarla, solo tenemos que ver ahí los elementos. Acuérdense, debe estar al centro, o casi siempre está al centro. Las aureolas y los nimbos están en perspectiva. Entonces aquí nos ofrece, junto con la espada, una línea. Acá. Y la espalda de esta mujer que está acá. Y la curvatura también de la espalda de María de Magdalo nos genera una línea más. Y entonces ahí está el triángulo compositivo o composición clásica. El punto focal es lo que el artista quiere que más se note, es lo que vemos primero. Luego seguramente pasaron para la zona de los pies de Cristo. Luego pasamos hacia donde está Pedro, el apóstol Pedro. Y estos casi no son tan pesados visualmente en la obra. Se diluyen un tanto en el fondo.
Y ahí tenemos, porque están ahí, si no son parte, digamos, que no nos ofrece tanto peso visual, están ahí para compensar la imagen de Pedro de este lado. ¿Y qué encontramos entonces ahí? Pues simetría. Es una composición bastante simétrica. Puntos de fuga, ¿de dónde salieron? Pues de las líneas de esta como viga de piedra que está acá. Ahí aparece. Y luego los pies y el manto de las dos mujeres que están acá abajo. Eso lo lleva al punto de fuga hacia abajo. Esta línea que ven ahí es la línea de horizonte. Eso significa que para el artista visualmente nosotros estamos observando acá. Y tenemos punto de fuga. Bueno, ahí está toda la composición. ¿Preguntas? Dígame. Mabel. A mí no me queda muy claro, bueno, me confundo un poco entre el punto focal y el punto de fuga. Muy bien, ahorita lo aclaramos. El punto de fuga, voy a comenzar por ahí, es el lugar, punto de fuga, es el lugar a donde convergen, o digamos, donde se juntan todas las líneas de fuga. Ese es el punto donde se van a unir todas. Ese es punto de fuga. Todas las líneas de perspectiva que podamos encontrar, si la perspectiva es ordenada, se van a dirigir a un solo punto, como lo es aquí. Entonces, ese es el punto de fuga. Ahora, el punto focal es la zona de la obra que el artista quiere que veamos antes que el resto de la pintura. O sea, lo que más nos llama la atención. Entonces, lo que más llama la atención está ubicado acá. Es la escena de el Cristo yacente, María está pues sufriendo ahí la pérdida, Juan el apóstol que está sosteniéndola, esta mujer que aparece al fondo, que les digo probablemente es María Cleofas, y acá abajo el rostro de María de Magdalo y el rostro de Cristo, y la zona de las piernas por acá. Esto queda un poco fuera de foco, esto, la zona o los elementos que el artista quiere que veamos primero, están más o menos juntos, en la misma parte de la composición. Entonces a eso le llamamos punto focal. Y el punto de fuga a donde las líneas de fuga se juntan. Esa sería la diferencia. Gracias, ya me queda más claro. Muy bien. Rosa dice que se llaman los rectángulos amarillos. Estos de acá, los que están en los laterales, esos son no es que tengan un nombre, sino que se los he señalado acá como elementos que sirven para compensar visualmente el peso. O sea, eso es parte del equilibrio visual de la obra. Si estos personajes no están ahí, entonces la obra pesa más del lado derecho, de los cuadrantes derechos. Pero al colocarlos ahí, entonces se equilibra la obra. No es que tengan un nombre así en específico. Bien. Ahí está la estructura compositiva de la obra. Y pues no es la misma que veíamos con la Palas tomando al centauro, no es la misma de las dos obras relativas a la Anunciación que vimos también, pero contiene los mismos elementos. Entonces los elementos son los mismos, los elementos compositivos para la estructuración de la obra. Lo que cambia es la posición, el tamaño, y en algunos casos se agrega lo que les mencionaba, que es el movimiento. Estas son bastante como posadas, estas obras. Si hay un término que podríamos darles eso, están posadas. La última etapa, que es el manierismo, hay más dinamismo en las composiciones. Entonces ya no aplica tanto esto que estamos viendo. Y cuando pasemos al barroco, vamos a ver que las composiciones dejan de ser
así posadas y comienzan a ser un poco más dinámicas. Manuel menciona por acá, veamos qué dice, es una composición casi perfecta. Sí, podríamos decirlo. Ismael. Viendo el esquema que acaba que está en la pantalla, ¿cómo se leería la pieza si le quitáramos una figura, digamos la que está al lado derecho, y se quedan las otras dos figuras del otro lado? Si le quitamos... Esa, ajá, correcto. Bueno, si le quitamos. No estuviera esa... ¿Cómo se vería? Bueno, porque porque se habla de la pieza con las imágenes que están, con las imágenes que ya están, pero digamos, si la pieza tuviera un elemento menos, tendría otro tipo de lectura, obviamente, ¿verdad? Sí. No es que el artista, digamos, quiera equilibrarlo de eso. O sea, si no lo tuviera, nosotros posteriormente le diéramos una lectura totalmente diferente. Sí, ya le voy a colocar por acá, vemos esta. Bueno, esta es esta es la que hemos visto. Está equilibrada. Acuérdense, el equilibrio es una característica de la obra del periodo renacentista, especialmente la que es clasicista. El equilibrio es un equilibrio visual, así lo observamos. ¿Está? ¿Qué pasaría si eliminamos uno de esos elementos? ¿Hay algo que llama más la atención? ¿Uno de los lados, el izquierdo o el derecho? ¿Cuál lado llama más la atención? ¿O cuál le diría, cuál pesa más visualmente? Pesaría más el lado izquierdo. Y el izquierdo, también acá me dicen en el chat, el izquierdo, que es correcto. Entonces, la lectura sería diferente, como lo menciona el compañero. Y ya no aplicaría entonces, pues a lo mejor, la composición como la estamos viendo. Pero los elementos tendrían que cambiar. En ese caso, podría ser una composición diagonal, una composición en L, o una composición centrifugada. Esas no las vemos acá porque simplemente los artistas no las hacían. Esas van a aparecer más adelante, luego del manierismo. Y la lectura es diferente. Eso es completamente cierto. La lectura va a ser diferente si un elemento se elimina. No podríamos hablar de equilibrio porque simplemente el equilibrio no existiría. No sé si quedó claro. Sí, gracias. Muy bien. Alejandra dice, para mí el derecho inferior, la verdad, que sería derecho inferior es este. Acá. Pero los cuadrantes del lado izquierdo son los que más pesan visualmente si eliminamos un elemento. Pero si los mantenemos todos, vean, visualmente está equilibrada. Dice, mire, pero el punto de fuga no está en el centro, pero no afecta porque sigue estando muy cercano al centro. Entonces, no podemos decir que hay un desequilibrio. Esto, digamos, pilares, por así decirlo, entre comillas, estos pilares que son estos personajes, Pedro de este lado y estos otros que pues Juan el Bautista me parece y Santiago, si uno de estos desaparece, entonces la obra ya no podríamos hablar de una composición clásica, porque se va hacia el lado izquierdo, el mayor peso visual, y entonces tenemos que, bueno, el artista hubiera tenido que colocar algún elemento acá que compensara ese peso extra aquí. Probablemente hubiera tenido que eliminar a esta figura que está abajo para compensar, pero eso pues no lo vemos acá, eso es solamente hablando de manera hipotética. Sí va a suceder, que lo van a hacer los artistas, pero del manierismo en adelante van a experimentar más. De momento pues nos quedamos con la composición de esta forma. Bueno, voy a quedar hasta acá, no sé si hay alguna pregunta. Es solo una preguntita más, licenciado. Bien. La mujer que está al lado izquierdo,
¿Quién es? Es que lo dijo rápido y no lo pude notar. Ah, bueno, de izquierdo sería Sí, acá. Ajá, María, la hermana de Lázaro. gracias, Lick. Y bueno, esa sería en todo caso una posibilidad, eso es posibilidad porque no se alcanza a ver bien y también es un poco, o sea, no es tan seguro que lo sea, pero ellas, digamos el caso que estén las llamadas tres Marías, esta sería María Cleofas, esta que está acá. Son las tres mujeres que aparecen alrededor de la figura de María, la madre de Jesús. María Magdalena, María Cleofas, María la hermana de Lázaro. Esos tres que están por ahí. Bien, voy a quedarme entonces por acá.